días con todos. Agradecer primero la invitación para poder conversar con ustedes en este evento. Estoy muy contenta de estar acá, gracias a los que me han invitado y también gracias a ustedes por su presencia. Como dijo Jimena, Macholandia aparece en los años 2013, 2014, ¿no? Ella ha descrito ya de manera bastante profunda cómo se dio la idea y cómo se dio esta intervención, ¿no? Es interesante ver que Macholandia antecede todo un movimiento de toma de conciencia colectiva sobre el problema de la violencia de género, ¿no? Que alcanza su pico un poquito después, 2 años después, en la multitudinaria marcha Ni Una Menos de agosto de 2016. Ni Una Menos constituye una expresión renovada, ¿no?, del reclamo feminista, un reclamo histórico del feminismo en contra de la violencia de género, pero que esta vez, en el 2016, consigue un apoyo masivo que antes no se había logrado, ¿no? Con esta marcha entonces inicia una era de visibilización de la violencia y la desigualdad de género como problemas de gravedad en la agenda pública, ¿no? Y para eso las redes sociales fueron cruciales. Yo supongo que ustedes están al tanto también de todas las denuncias que se están dando cada día en redes sociales sobre abusos, acosos a las mujeres sobre todo, ¿no? Ahora, esto desafortunadamente no ha significado una respuesta más eficiente a nivel de la política pública del Estado, ¿no? Se trata más bien de una visibilización a nivel ciudadano, en que diversos colectivos de mujeres feministas, sobre todo jóvenes, vienen jugando un rol central. Sin embargo, en tensión con esto que empieza con el Ni Una Menos, ¿no?, y por ese camino de marchas y contramarchas que es la historia, ¿no?, hemos visto también emerger el año pasado y de manera casi inmediatamente posterior la campaña conservadora del fundamentalismo evangélico Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no?, que, como recordaremos, surgió cuestionando el enfoque de género en el currículum de la educación básica y la educación sexual integral en la escuela. Eso que necesitamos tanto, como ha explicado Jimena, en realidad fue cuestionado, puesto en duda y generó además esta campaña toda una serie de acciones a nivel de la política pública para poder impedir la aplicación y la implementación del enfoque de género. Entonces esto significó el comienzo de una arremetida conservadora en la vida política nacional, ¿no?, que, como digo, tiene su principal objetivo eliminar el enfoque de igualdad de género de toda la política pública, ¿no? Su estrategia ha sido intentar desprestigiar y estigmatizar el enfoque de género, llamándolo de ideología, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Recuerdan cómo la ciudad se llenó de todas estas pancartas, ¿no?, en contra de esta supuesta ideología de género, ¿no?, señalando que era un peligro para los niños y que a los niños se les quería homosexualizar? Ahora, yo quería hablarles de cómo se encaja el tema de la violencia de género en la agenda de estos grupos conservadores, ¿no? Siguiente, por favor. En general, de manera bastante abierta, estos grupos conservadores tienen una agenda que se opone a estos puntos, ¿no? Al aborto, a la anticoncepción oral de emergencia, la píldora del día siguiente, a la unión civil entre personas del mismo sexo o al matrimonio igualitario y, en general, cualquier posible derecho para las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y, por supuesto, se oponen a la educación sexual integral en las escuelas. A la lucha contra la violencia, en teoría, no se oponen, porque nadie se puede oponer abiertamente a esto, y sin embargo, de facto lo hacen, buscando relativizar e invisibilizar el carácter sistemático y específico de la violencia basada en las relaciones desiguales de género, ¿no? Vamos a revisar aquí entonces algunos puntos de su discurso, ¿no?, de esos discursos que son bastante peligrosos y que los articulan a partir de un negacionismo de la violencia de género, ¿no? Una primera cosa que
estos grupos hacen es decirnos que todo aquello vinculado con el campo de la desigualdad de género, incluida la violencia, es un discurso ideológico, ¿no? Y esta ideología ellos la asocian con todo este campo de la izquierda, del marxismo, de la dictadura, ¿no? Hablan del género como una ideología pornomarxista. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, ¿no? En un libro de unos argentinos que visitaron nuestro país hace pocos meses, en la presentación de este libro se dice lo siguiente: aquí ven cómo la figura del Che, con el símbolo del feminismo y con la bandera de la diversidad sexual, se amalgaman para decir, bueno, esta es la nueva izquierda. La nueva izquierda es aquella que va por los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, así que habría que tenerle cuidado, ¿no? Entonces, dicen esto, por ejemplo: ideología de género, suerte de porno marxismo de tinte pansexual, impulsor del feminismo radical, del homosexualismo ideológico, la pedofilia como alternativa, el aborto como libre disposición del cuerpo y todo tipo de hábitos autodestructivos, ¿no? Entonces, esta es una estrategia muy fuerte para estigmatizar e invalidar el discurso feminista, la reivindicación feminista, que incluye la lucha contra la violencia de género, ¿no? Señalan entonces dentro de este marco, ¿no?, que esta supuesta ideología de género querría introducir la lucha de clases, ¿no?, de la que habla Marx, en el seno de la sociedad, ¿no?, en el terreno de la familia y de los vínculos entre los hombres y las mujeres. Y de esa manera, ¿no?, tratan de impedir que se piense en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, señalando: si mencionas que hay relaciones de poder que hay que cambiar, entonces eres una marxista, comunista, feminista, prácticamente feminazi, ¿no? Y entonces quería hablarles aquí de un ejemplo de cómo en un reciente evento conservador sobre la supuesta ideología de género que se realizó en el Colegio de Abogados de Lima, un exregidor de la Municipalidad de Lima, Jorge Villena Larrea, intentó convencer a la audiencia de que el feminicidio es un problema creado desde una postura ideológica neomarxista. En realidad no existe, que no se condice con la realidad y que buscaría presentar contradicciones y conflictos donde en realidad no los hay, ¿no? Entonces propone superar esas posturas ideológicas, dice él, con la verdad. Y para ello contrasta de manera bastante tendenciosa el número general de homicidios en el país con estadísticas parciales de la problemática del feminicidio, como ustedes ven ahí, y concluye tres cosas. Primero, que mueren más hombres que mujeres, ¿no? Que lo primero, es decir, que los homicidios están en ascenso y que los feminicidios están en descenso. Y que por lo tanto es más bien hacia el homicidio de hombres jóvenes donde debe dirigirse toda la política pública, ¿no? Dice literalmente lo siguiente: están promoviendo una serie de grupos de interés la idea equivocada de que hay un aumento en el número de feminicidios. Sin embargo, vemos que incluso antes de la modificación del Código Penal ya estaba en descenso esta cifra, pero sin embargo nos siguen vendiendo la idea de que cada vez más mujeres mueren por culpa de hombres misóginos que las odian. Y sin embargo, el 82% de las víctimas de homicidios son varones. El gran porcentaje de ellos, más de la mitad, son varones de entre 15 y 29 años, o sea, muchachos jóvenes. ¿Existe alguna ONG o institución o partido que esté velando porque estas cifras no aumenten? Yo no lo veo, y creo que hacia eso deberíamos destinar los esfuerzos y las políticas públicas. Entonces vemos toda una estrategia que hace uso de una fachada académica, presentando estadísticas, etcétera, para decirnos que en realidad el feminicidio no es un problema del país. Bueno, de esta afirmación solo se pueden colegir dos cosas: o el expositor no sabe que es un feminicidio, que no es cualquier homicidio de una mujer, sino que es su asesinato por la posición que ocupa en la sociedad siendo mujer, o, que es lo que yo creo, tiene la intención de generar confusión, ¿no?
porque además en su presentación de estadísticas no incluye las tentativas de feminicidio que vienen en franco aumento. Si revisamos las cifras que ofrece el Ministerio de la Mujer, podemos ver que en cuanto al feminicidio consumado no se observa una tendencia al descenso, sino una variabilidad. Es más, desde el 2015 al 16 se elevó significativamente, y en cuanto a la tentativa de feminicidio, la tendencia al alza es clarísima. Pero más allá de las variaciones estadísticas, bueno, tenemos que reconocer que se trata de un problema real y grave que le ha quitado la vida a muchas mujeres y cuya atención desde la política pública no puede ser puesta en cuestión, ¿no? En este caso es particularmente grave porque este evento se hace desde el recinto de un colegio profesional como el Colegio de Abogados de Lima, que está llamado más bien a fomentar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Siguiendo con este caso, finalmente este señor Villena menciona la necesidad de ponerle mayor atención al problema de los homicidios a hombres jóvenes de manera contrapuesta al tema del feminicidio. Y cuando dice esto, él parece no darse cuenta de que la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres y otros hombres forma parte de un mismo patrón insano de masculinidad que solo puede ser desterrado eficazmente si promovemos la igualdad de género. Es decir, si promovemos la igualdad, esta no solo protege a las mujeres de la violencia machista, sino también a los propios hombres. Y esto lo va a desarrollar con un poco más de profundidad Carlos Cáceres en el momento en que llegue. Ojalá que el contratiempo se haya solucionado y pueda llegar, pero en todo caso creo que esto es bien importante de entender. O sea, esos homicidios de los que habla este señor no son un problema contrapuesto al feminicidio. O sea, los hombres se matan entre ellos en gran parte por un patrón de violencia de la masculinidad, que es el mismo patrón de violencia que afecta luego a las mujeres, ¿no? Otro ejemplo de este negacionismo en el campo de la violencia contra las mujeres es el libro sobre esterilizaciones forzadas, siguiente por favor, de María Cecilia Villegas, ¿no? En el que ella niega la política sistemática de esterilizaciones forzadas a mujeres pobres y quechohablantes durante el gobierno de Alberto Fujimori, política además que las propias víctimas vienen denunciando, ¿no? Entonces hay una estrategia conservadora de negar a partir de discursos de fachada académica y científica la realidad de la violencia contra las mujeres. Bueno, además de este academicismo negacionista, ¿no? Otras acciones concretas de estos grupos conservadores se ven en su accionar desde el Congreso, ¿no? Acciones que han afectado específicamente el tema de la violencia de género han sido, por ejemplo, su oposición a un decreto legislativo que se dio en julio por parte del Ejecutivo, el cual endurecía las penas para los crímenes de odio, es decir, de las personas de la diversidad sexual y del feminicidio, ¿no? Argumentaron que no se trata de temas relevantes de la seguridad ciudadana y lograron bloquear esta medida tan importante para las mujeres y las personas LGBT. Se opusieron también al endurecimiento de penas por delitos de violación, señalando que la palabra género estaba siendo incluida en este proyecto de ley y por lo tanto no podía pasar. Y efectivamente no pasó. Bueno, la propia campaña de la que hablé antes de Con mis hijos no te metas, también es algo que han seguido haciendo a través del Congreso y ahí también se han opuesto fuertemente al enfoque de género y la educación sexual integral, con lo cual también están debilitando la política pública contra la violencia de género, ¿no? Ya que impide su tratamiento en la escuela, ¿no? Un espacio donde la violencia se reproduce desde temprana edad y donde esto se necesita urgentemente. Por ejemplo, nosotros en una investigación que hicimos en Ayacucho, Lima y Ucayali, con más de 2.500 estudiantes de entre 15 y 17 años, encontramos, entre muchas otras cosas, que 1 de cada 3 estudiantes piensa
que cuando una mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí, ¿no? Lo mismo que Jimena contaba de este líder de opinión que lo dijo públicamente, se dan cuenta cómo los chicos van creciendo con ese tipo de ideas que son el caldo de cultivo para la violencia sexual. Finalmente, otro golpe que se pretende dar desde esta contraofensiva conservadora es la desaparición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Eso se ha venido discutiendo, y esta es la instancia que trabaja de manera más fuerte el tema de violencia de género. Y esta desaparición se viene planteando bajo la idea de su unión con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que finalmente llevaría el nombre de Ministerio de la Familia e Inclusión Social, ¿no? Este asunto reduciría la importancia de su mandato y aspectos prácticos como el presupuesto, ¿no? Que son básicos para poder hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Es bien débil el trabajo del Ministerio de la Mujer, pero aún así es la única instancia del Estado, digamos, es la que más se dedica a trabajar este tema, ¿no? Entonces vemos que efectivamente sí hay una agenda contraria a avanzar en temas de violencia de género. Finalmente, quería hablar un ratito de este hashtag que estuvo en boga a raíz de la violencia sexual sufrida por la empadronadora del censo, ¿no? Se crea este hashtag Perú, país de violadores, a partir de la indignación, ¿no? De muchas mujeres, activistas y políticas que desde esta indignación decidieron tomar, digamos, una acción drástica de denunciar que estamos en una sociedad donde estamos en peligro permanentemente, ¿no? Ahora, las reacciones frente al hashtag fueron bastante defensivas por parte de algunas personas, ¿no? Algunos varones señalaron que no es posible decir que todos los peruanos somos violadores, señalando yo nunca he violado a nadie. Y creo ha habido un malentendido ahí, porque precisamente lo que este hashtag quiere hacer más bien es ponernos alertas y conscientes de que la prevalencia de la violación es altísima, ¿no? Cuando uno dice Perú, país de, por ejemplo, de chefs, no quiere decir que todos los peruanos somos chefs, ¿no es cierto? O cuando uno dice Perú, país minero, no quiere decir que todo el territorio peruano es una mina, ¿no? Y sin embargo, en este caso, sí hubo una sensibilidad muy grande de no entender o no querer entender lo que estaba detrás de esta denuncia, ¿no? Y finalmente creo yo que lo importante de esto, de este hashtag, más que el hashtag en sí mismo, era apuntar a lo que estaba detrás, ¿no? A esta que podríamos llamar cultura de la violación que existe en nuestro país, de la cual las violaciones sexuales son como la punta del iceberg, ¿no? Porque está lleno el país de prácticas y de formas de comportamiento en la cual se vulnera la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres. Ya Jimena habló de eso también en su exposición sobre Macholandia, donde hubo todo este foco en esos micromachismos de todos los días, ¿no? En esas cuestiones que pasan en los buses, en la calle, en la familia, pues a eso se refiere el hecho de decir que existe una cultura de la violación, ¿no? Que estamos en una cultura machista que avala, ¿no? Que el cuerpo de la mujer sea tocado, sea vulnerado, que esto no se tome en serio, ¿no? Ustedes saben que hasta mediados de la década de los 90 en nuestro país teníamos una ley que decía que si el violador se quería casar con la mujer, ya no había delito, porque se entendía que la falta era contra la honra de la mujer, no contra su integridad física, sino contra su honra. Entonces una mujer que no tiene honra y no es decente, es la idea, ¿no? Bueno, pues no tiene nada que perder. Y entonces la ley cambió, pero la mentalidad detrás de esa ley no ha cambiado tanto, porque las leyes pueden cambiar de un día para otro, pero las mentalidades tardan más. Entonces, hoy en día todavía seguimos pensando que si una mujer toma, si una mujer,
no es decente, ¿no? En los términos que esto se entiende, pues que la violen no está tan mal, ¿no? Nadie es más, se culpabiliza a la mujer de estos actos. Bueno, ya hace rato me han dado un cartelito rojo, entonces ya me tengo que callar, pero solamente quería decirles que es muy importante reflexionar de manera personal hasta qué punto nosotros también somos parte de esta cultura de la violación, de este vivir en macholandia, ¿no? En cosas pequeñas, ¿qué cosas pequeñas podemos ir cambiando, ¿no? De repente si estamos en un grupo donde, entre hombres, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos mandamos calatas, queremos seguir participando de ese grupo de WhatsApp, ¿no? Si tenemos un grupo de WhatsApp donde hacemos bromas homofóbicas contra los chicos que son más tranquilos, que son gays, ¿queremos seguir alimentando eso? ¿No? Preguntémonos, porque esas pequeñas cosas están a la base de aquello que es más grave, como crímenes de odio, como feminicidios, ¿no? Finalmente, quiero invitarlos a participar de la marcha el sábado contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Creo que es importante la acción cotidiana y la acción política. Gracias.